Ustedes, gracias por estar nuevamente en sintonía a través de las redes sociales. Vamos a continuar con la serie de reflexiones y estudios. En esta oportunidad vamos a tratar de cómo superar las decepciones de la vida. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido decepciones? ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por personas que verdaderamente nos han decepcionado en su totalidad? Padres, hijos, hermanos, amigos, eventos, trabajo, la parte académica. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido decepcionados? Sí, ciertamente, ¿no es cierto? Hoy vamos a tocar ese tema y quisiera empezar teniendo claro qué cosa es la decepción. Bueno, una decepción es causada por un engaño propiamente dicho, ¿no es cierto? Es un sentimiento de insatisfacción que surge cuando se cumplen expectativas sobre el deseo de una persona. Se forma en unir dos emociones primarias, que es la sorpresa y la pena, ¿no? La decepción, si perdura, es un desencadenante para la frustración, y la frustración, pues, ya desencadena en depresión. La decepción es una emoción muy dolorosa, por cierto, muy dolorosa, que se despierta en una persona al incumplir una expectativa construida, generalmente en torno al comportamiento que esperamos de la otra persona, ¿no? O a un acontecimiento también. De esa forma, una decepción siempre ocurre tras esperar algo concreto en depositar en alguien. Y ello es realmente muy doloroso. Y a veces algunos no podemos superar rápidamente. Pero, ¿por qué nos decepcionamos? Siempre que nos sentimos decepcionados es porque hay una demasiada expectativa de esperar de la otra persona o de cualquier cosa. Sea de un evento, sea de la otra persona. ¿Por qué? Porque no los conocemos bien. Ahí parte la situación, porque no los conocemos bien. Es porque previamente nos habíamos creado pues estas expectativas alejadas de la realidad. Muy alejadas de la realidad. Bueno, la decepción es un proceso interno y sucede cuando uno no se vive la realidad o no se conoce a la otra persona, no en su totalidad, pero al menos las cosas básicas, ¿no? de aquella persona. Se cree que es así y es totalmente diferente. Bueno, tenemos que primero para esto aprender muchas cosas para poder entrar en una relación de confianza para evitar la decepción. Por ejemplo, ¿cómo es el mundo que esta persona ha crecido? Es decir, sus valores, sus creencias, sus principios, sus experiencias, etcétera, etcétera. A veces yo he escuchado, por ejemplo, cuando hay personas que venían a la oficina a tener algún tipo de consultoría o algún tipo de consejería, relaciones obviamente, preguntaban lo siguiente: ¿es bueno saber el pasado de la otra persona? Porque ¿de qué le va a servir saber su pasado o no? El gran problema es allí, ¿no? Nosotros tenemos que aprender a hablar todo lo relacionado de nuestra vida pasada con la otra persona si vamos a querer tener, básicamente hablando de una relación de matrimonio, ¿no es cierto? Porque vienen después los problemas, y esto está totalmente comprobado, que después cuando regresan al pueblo empieza aquello, y empieza lo otro, ¿no? Entonces, no me estoy refiriendo pues al pasado amoroso ni nada de eso, sino a veces experiencias difíciles que han vivido de niñez, experiencias difíciles que han vivido de adolescente, etcétera, 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 ¿no? Entonces, para que haya un vínculo y una mayor confianza no decepcionable, nosotros tenemos que aprender a conocer a la otra persona en todas estas áreas, ¿no? Cuando mayor vínculo existe, mayor confianza de la otra persona, no usted se va a crear una expectativa diferente, ¿no es cierto? No va a crear frustración, tristeza, no va a tener rabia, no va a tener estos sentimientos de ira frustrada, ¿no? Entonces, lo que va a hacer es tener algo concreto y algo, yo diría, real frente a ello. Bueno, entonces, hay que entender esto, lo siguiente. El gran problema es esto, ¿no? La decepción ocurre normalmente porque nosotros nos creamos una falsa expectativa de la otra persona, porque no los conocemos bien, o una falsa expectativa de un evento, porque no hemos averiguado bien, no hemos investigado bien de qué se trata, o falsa expectativa de la carrera que queremos llevar, porque tampoco no hemos investigado bien acerca de cómo es esta carrera durante el tiempo. Bueno, pasemos a otro punto, que es las decepciones desde la perspectiva bíblica. Sí, la Biblia también ha creado o narra decepciones totalmente frustrantes y no es ajena a este tema. Por ejemplo, allá antes de la creación,
el Señor, Dios, ya se había decepcionado de Satanás, de Luzbel, ¿no es cierto? Hasta el punto de poder echarle fuera de su presencia. Ahí es la primera decepción. Y luego aquí en la tierra, pues ya sabemos la decepción que sufre el Señor allá con Adán y Eva. Eva, pues, peca, Adán peca, y Eva sufre la decepción también de sus hijos. ¿En qué sentido? De que Caín mata a Abel. Y así podemos ver, ¿no? Luego el Señor sufre otra vez decepción de todo el pueblo hasta que al punto de crear o enviar un diluvio para que solo Noé y su familia se salven. Y más adelante, ya cuando el pueblo de Israel está fundado, formado, cuando ya está el pueblo de Israel en todo su apogeo de poder formarse como pueblo, entonces ahí podemos observar que también el Señor se decepciona. ¿Con quién? Con un rey que él mismo escogió, que es llamado Saúl. Después que el Señor desecha a Saúl, Samuel no quería aceptar la realidad. Samuel era el profeta en aquel entonces. No quería aceptar la realidad. ¿Por qué? Porque él amaba mucho a Saúl. Y decía, ¿por qué, Señor, las decepcionó? Tal vez hay alguna forma de no desechar. ¿Por qué usted se decepcionó tanto de Saúl? Y el Señor le dice lo siguiente, en 1 Samuel capítulo 16, verso 1, dice: y Jehová dijo a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiendo yo desechado para que no gobierne en Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. En 1 Samuel 1:16. Bueno, en primer lugar, Dios es uno de los primeros decepcionados, entre comillas, pues, ¿no? Porque Él sabía exactamente lo que va a pasar y por eso es que nos puede entender en esto. Pero aquí fíjense que hay un patrón común en todas las decepciones y hasta el día de hoy tenemos que entender qué es esto. Fíjense, primero vemos que la decepción nos conlleva una consecuencia. Eso va a tener una consecuencia funesta, una consecuencia terrible, dura, de tristeza, de amargura, de dolor. Luego de esta consecuencia genera una crisis. No podemos dormir, no podemos comer, nos pasamos días a veces muy tristes, ¿no? Después de esto viene el reto, cómo solucionarlo. Y después de esto tenemos que superar a manejarlo con sabiduría y de entender que muchas veces no es una maldición, sino es una bendición, porque el Señor nos ha ayudado y nos separa a veces de personas que no debemos de tener alguna relación porque nos harán daño en el futuro o porque son nocivas o tóxicas, sin menospreciar a la otra persona que también tiene solución, que tiene esperanzas y que podría solucionarse en este sentido. El Señor hace que las cosas, las actitudes que no son buenas, se conviertan en algo muy buenas, ¿no? Entonces, actitudes que nos llevan a decepcionar es esto, crear una mala expectativa. Pero, ¿qué hacemos nosotros para decepcionar a otras personas? Tomando la historia de Samuel, podemos ver en primera instancia de que Samuel lo primero que hizo para decepcionar a Dios y a su pueblo fue la desobediencia. No cumplir con lo que se había pactado, no cumplir con las leyes, no cumplir con los retos. ¿Sabes? Una de las decepciones más grandes que puede ocurrir en las personas es eso, ¿no? Ver que otros, lo que tú deberías hacer no lo haces. Por ejemplo, ¿cuál es tu responsabilidad como papá en esta cuarentena? Bueno, proteger a tus hijos, proteger del virus, proveer también. Entonces, eso es lo más difícil que puede uno pasar como ser humano, ¿no es cierto? Entonces hay que aprender primero a obedecer lo que uno mismo se propone, las reglas, lo que uno mismo se propone, las soluciones a los temas, que uno mismo, las reglas, las leyes que hay en los pueblos. Si desobedecemos eso, va a ser decepcionante. Ya vemos en los políticos nos prometen muchas cosas, finalmente es decepcionante, casi nadie en el Perú cree en la vida política. Bueno, yo diría no en la política en sí, porque la política en sí es necesaria para el gobierno y la buena marcha de un país, sino en algunas personas que nos decepcionan en la política, ¿no es cierto? Entonces, esto es primero. Luego tu testimonio, claro, tiene relación con lo que acabo de decir. El testimonio es importante, porque si tú dices una cosa y haces otra, la decepción y la frustración es terrible. Y saben, déjame decirte algo. Por años a veces nos toma construir una relación de confianza y en un segundo usted lo puede destruir. En un solo segundo lo puede destruir. Así que tome en cuenta esto, desobediencia, su testimonio, es decir, su honorabilidad. Hay que mantener siempre su ética, su moral, sus principios básicos, ¿no? También cuando tenemos el problema, si es que ya llegamos a tener el problema, cortar de raíz. Tenemos que cortar de raíz. No sentirnos los autosuficientes que nadie nos puede decir nada, de ninguna manera.
Hay que reconocer que a veces fallamos, somos imperfectos, somos errantes, con error, somos falibles, con fallas, ¿no? Entonces hay que tener esto y hay que tener también la capacidad y la humildad de poder aceptar cuando nos fallan, o cuando fallamos, perdón. Sí, agachar nuestra cabeza. Yo siempre he dicho, la vez pasada escuché en una conferencia que nosotros tenemos pues bastantes diferencias culturales, ¿no es cierto?, con respecto a, por ejemplo, los asiáticos y nosotros los latinos. Y decía este conferencista, que es latino-asiático, vamos a decirlo así, es de padre asiático, japonés y de madre colombiana. Entonces, decía lo siguiente, fíjense, que él había vivido las dos culturas casi la mitad de su vida y hay una diferencia abismal. Cuando alguien comete un error acá, por ejemplo, llega tarde al trabajo, empieza a buscar un montón de excusas. Dice esto, dice aquello, me he cruzado esto, el tráfico, etcétera, etcétera. Pero en Asia, cuando alguien llega al trabajo, lo único que dice es pide perdón y agacha la cabeza. Y dice, cualquier excusa no sirve, llegué tarde y ya está. Ahí está la diferencia. Yo creo que debemos tomar esa misma conducta y esa misma postura. Cuando cometemos